Mañana es Belén de León, por eso creo que no están festejando. Digo por las dudas, bueno. Muy importante entonces recordar que desde el martes al domingo, si Dios quiere, estamos con la carpa del encuentro y que no es lo que ellos hagan, sino lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Ellos pueden hacer cosas que no son importantes, pero nosotros podemos hacer cosas que ellos no pueden hacer. Pero nosotros conocemos mucha gente, tenemos muchos contactos y es la oportunidad para invitarlos, ¿no? Porque es lindo lo que ellos hacen, que vienen jóvenes, que cantan, que dan testimonio, en fin. A la gente eso les llega mucho. Así que estemos invitando a nuestros amigos, conocidos, familiares, para que nos acompañen. Vamos a ir bien la hora después, porque la hora no sé bien cuál va a ser, pero o sea, hay que agarrar el termo, el mate y sea para la carpa todas las nochecitas. La idea es esa, ¿verdad? Y bueno, y después también, de que pueda colaborar de otra forma, puede colaborar. Ellos hacen horas felices, de mañana y de tarde, así que se puede ayudar en eso. Todos pueden participar en las actividades, lo que para almorzar, cenar y eso hay que pagar. Es rima, ¿no? Pueden participar, pero para almorzar y cenar hay que pagar. Pero para ir a ayudar, no. ¿Está? Esa es la idea. Bueno. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 8. Recuerden las personas especiales que teníamos que orar por la salud de Madelón, por la salud se me va el nombre. Se me va el nombre. Y también por Freddy y su familia. Freddy, para los que llegaron tarde, los informes sobre la salud de Freddy Sarayeta son muy negativos. Lo que nos decía, repito porque algunos no estaban, Beatriz Moleri nos decía que él está despidiéndose ya, está ordenando las cosas está ordenando para irse, el Señor se lo lleva. Está muy flaquito, dice. Me extrañó el otro día, ahora entiendo. Él cobra un alquiler y siempre se lo depositaba en la cuenta de él y ya pidió que le depositen en la cuenta de la señora, de María. Así que se ve que ve su partida. Es su partida. Romanos capítulo 8. Vamos a leer del 1 hasta el 27. Dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes, nosotros, los creyentes, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos muertos por su Espíritu que está en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme
a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, si viven conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo nos da testimonio en otro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse. Digo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación de Dios, de la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De igual manera, el Espíritu nos revela, nos ayuda, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Damos gracias, Padre, por esta porción tan rica, Dios. Y te pedimos que ese Espíritu Santo de que habla aquí nos ilumine para entenderlo y para aplicarlo a nuestras vidas y para darte la gloria a ti, Señor. Realmente queremos que nos hables hoy. En el nombre de Cristo, amén. Por supuesto que esto vamos a ir muy despacio, la carta tiene muchas cosas para decir, ¿no? Pero después voy a hacer un repaso más profundo, porque en los primeros capítulos de la carta va denunciando, va diciendo, enseñándole a los creyentes lo que es la salvación, enseñándole lo que es el pecado en el hombre, ¿verdad? Va enseñándole que todos nosotros somos pecadores. ¿Se acuerdan que empieza por los que no nunca empieza no habla de los que nunca escucharon del Evangelio, de sus conciencias los acusan de pecado. Después habla de los religiosos, ¿verdad? Que no pueden cumplir la ley de Dios y también están condenados. Habla de los judíos y les dice que los judíos, por ser judíos, no tienen ningún privilegio, al contrario, tienen mucho más responsabilidad. Y todos quedan encerrados bajo pecado. Nadie se puede salvar a sí mismo, están todos condenados. Estamos todos condenados. Entonces ahí presenta la obra de Cristo en la cruz, que es la que nos puede salvar. Eso hasta el capítulo 5 habla de eso. Habla de que no podemos hacer nada para estar bien con Dios, que todo lo que nosotros hagamos no tiene ningún valor. O sea, el hombre no puede hacer nada para estar bien con Dios. Todo lo que hace no sirve para alcanzar a Dios. Dios es el que nos alcanza por medio de Cristo. Somos totalmente inútiles delante de Dios. Esa palabra se usa, somos inútiles. Lo que hacemos nosotros no sirve para nada. Y el Evangelio es la buena noticia de Dios, de que Dios, sin que lo merezcamos y solo por la fe, nada más que la fe, aplica la obra de Cristo en nuestras vidas. Habla de dos
de dos cabezas federales, por decir así, Adán y Cristo. Dice que todos somos descendientes de Adán, todos los seres humanos somos descendientes de Adán, que de Adán todos heredamos el pecado, o sea que nacemos pecadores. ¿Se acuerdan? ¿Cómo nacemos? Pecadores. No, ya lo tranco al teléfono. Que nacemos pecadores. Déjenme, voy a apagar. Porque eso hay que hacerlo siempre antes. Un día en una conferencia me sonó el teléfono y era la alarma de casa. No podía hacer nada porque no estaba. Espera, se puede cortar. Bueno. Es que no sé si uno le puedo. Que todos somos pecadores y heredamos el pecado. Estuvimos hablando de eso, muy importante, que un bebé nace pecador, ¿o no? No es una tabla rasa, como dice alguno. No, nace pecador. ¿Hay que enseñarle a mentir a un niño? ¿Hay que enseñarle que le eche la culpa a otro, a un niño? ¿Hay que enseñarle que se esconda a un niño cuando hace algo mal? No piensa que nadie le enseñe, es pecado. Nacemos pecadores. Somos pecadores de nacimiento. Y después, a medida que crecemos, vamos desarrollando el pecado. Cuando es chiquito el niño, no hace gracia, de verdad, las cosas que hacen. Cuando se esconden, cuando le echan la culpa a otro, ¿verdad? Pero después cuando crecen ya, ¿verdad? Cuando los niños son más grandes no hace gracia, ¿verdad? No hace tanta gracia, ¿no? Pero así somos pecadores, descendientes de Adán, y todo lo que nosotros hagamos está contaminado por el pecado. Por eso dice que los que creemos en Cristo ya no tenemos a Adán como cabeza, sino tenemos a Cristo como cabeza. Los que escriben dice que es la cabeza federal, ¿verdad? Entonces, es necesario que nos pasemos de un lugar al otro. La única manera de pasar de ser hijos de Adán a ser hijos de Cristo, descendientes de Cristo, que Cristo sea nuestra cabeza, es creyendo en Cristo, en Jesucristo, el que estuvo en la cruz para salvarnos. Y así, cuando creemos en Cristo, así como de Adán heredamos el pecado y la muerte, de Cristo heredamos la vida, la salvación. Hasta el capítulo 5 habla de esas cosas. Entonces el capítulo 6 empieza a hablar de otras cosas. Porque recuerden que, claro, uno dice, qué fácil, dicen algunos. Así que creyendo nomás, Dios te perdona. Sí, creyendo nomás, Dios te perdona. Creyendo nomás, sos salvo. Sí, creyendo nomás, porque lo dice claramente. El que cree en el Hijo, acá, este pasaje, por ejemplo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que hay que hacer para tener vida eterna? Según ese pasaje. ¿Qué dice ahí? Creer. Creer con una fe que salva. También dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida. ¿Verdad? También dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre, así que creer en Jesucristo. También dice, no hay ningún otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos sobre el nombre de Jesucristo. Siempre agarrarse del nombre de Jesucristo, creer en Jesucristo. Si creemos en Cristo somos salvos. Claro, Cristo llama a las personas para que crean en Él. Uno está en su vida, en sus caminos, perdido. Unos muy perdidos, otros que no saben que están perdidos, porque hay gente que está perdida porque vive de cualquier forma, ¿verdad? Y su vida es una autodestrucción permanente. Pero hay otras personas que moralmente parecen impecables, pero no tienen a Dios, no honran a Dios, no tienen a Dios como el centro de su vida, como el primer amor de su vida, y eso es pecado. Entonces, la gente hace su vida lejos de Dios. Entonces Dios llama a las personas, Cristo llama a las personas para ponerse a cuentas con Él.
Algunos reciben, otros no reciben, ¿verdad? Pero a los que reciben, los que creen, somos hechos hijos de Dios. Somos salvados. Tenemos la vida eterna. Quiero decirles cosas sencillas. Hay gente que cuando cree en Cristo se emociona, llora y salta. Otros cuando creímos en Cristo no sentimos nada. O sea, un día yo me di cuenta que era pecador, creí, está, nada más. Otros sienten cosas, son más emocionales, ¿verdad? Pero no importa si sientes o no sientes. Lo importante es que tú creas realmente en Cristo, que Cristo sea tu Salvador. Y solo tú sabes si tú crees en Cristo o no. Solo tú lo sabes. Cristo también. Tu vecino, tu amigo, no saben, pero tú sí sabes. Siempre me gusta cuando hablamos de esto compartir experiencia personal, no por experiencia personal, sino para ayudar. Yo cuando me convertí hace año 78, no sé quién si eran nacido, la mayor parte no eran nacidos acá. Julio del 78. Veía que mucha gente experimentaba cosas interesantes, ¿verdad? Yo la verdad que nunca fui mucho de dejarme llevar por las emociones. Entonces, yo seré salvo. Yo me acuerdo que iba a mi casa y decía esto: Jesús, tú sabes que yo creo en ti. Tú puedes decirle, Jesús, tú sabes que yo creo en ti. Tienes esa relación. Eso tiene una relación personal con Él, de fe. Tú sabes, Señor, que he creído en ti. Yo creo en ti. Tienes que creer en Jesús. Es muy importante que tengamos la seguridad de la salvación. Mis padres no podían hacer nada por mí, tampoco eran creyentes. Mis amigos tampoco podían hacer nada por mí. Yo tenía que creer. Tú no puedes salvar a tus hijos. Eso es interesante. Tú quieres que tus hijos sean salvos, pero ellos tienen que creer ellos en Jesús. Si no creen, se pierden. ¿Verdad? Como muchos predicadores decían antes, Dios tiene hijos, no tiene nietos ni sobrinos. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y uno es hijo si cree. ¿Verdad? Y cuando llegue el día, capaz que el hijo se pierde y el padre está salvo. O al revés, el hijo se ha salvado y el padre se ha perdido, porque es personal la salvación. ¿Verdad? La fe es personal en Cristo, es de cada uno. Y cada uno tiene que tener la certeza de que ha creído. Y si creíste, tienes que estar seguro. Justamente este capítulo 8 es muy interesante. El capítulo 8 que leímos hoy nos habla de la seguridad de la salvación. Si tú lees el capítulo 8 y lo crees, vas a estar seguro de la salvación. No vas a tener dudas. ¿Verdad? Pero después que habla de la salvación gratuita, hasta el capítulo 5, capítulo 6, 7, 8, empieza a hablar de la salvación, de la santificación de la persona. Dios te llama, te salva sin que tú tengas nada que hacer. Cristo lo hizo todo. Pero no para que sigas viviendo como antes. Te salva del pecado, pero para sacarte del pecado. La justificación es un acto, una sola vez, queda justificado para siempre. ¿Verdad? Si creíste, Dios te considera justo, porque la justicia de Cristo se aplica a ti. Y el diablo va a ir a acusarte ante Dios diciendo, no, pero Roberto, Daniel, tal cosa, y el hijo va a decir, no hay nada que decir. Yo llevé todos sus pecados. No hay nada contra él. No hay nada. Eso es lo bueno. Si un creyente muere, va a la presencia de Dios automáticamente. Eso es bueno saberlo, ¿no? Te vas con Dios enseguida. Directo a Dios. Seas un buen creyente, un creyente más o menos, ¿verdad? Aunque estuvieras andando en infidelidad o no, te vas con Dios. Porque no depende de ti, depende de Cristo. Eso es la salvación, es de Dios. Si Dios no te salva a nadie.
Y Dios te salva en forma gratuita. Te salva en forma gratuita, pero no barata. Eso lo han escrito otros. O sea, es gratis para ti, pero para Dios fue muy caro. Porque Dios tuvo que entregar a su Hijo para salvarte a ti. Y el Hijo tuvo que entregar su vida para salvarte a ti. Así que se pagó un alto precio. El precio de la sangre de Cristo. No lo pagamos nosotros, lo pagó Él. Para nosotros es un regalo. Pero para Dios fue muy caro. Así que es muy cara nuestra salvación, aunque a nosotros no nos cueste nada. El capítulo 6 entonces nos habla de cómo Dios quiere que vivamos. Capítulo 6, sí. ¿Qué dije? No, 6, 7 y 8, ¿no? Habla de cómo Dios quiere que vivamos. El 6 dice, porque, ¿qué pasa? Algunos decían, bueno, pues sí, es gratis, y cuanto más pecado Dios muestra más gracia, hay más favor de Dios, cuanto más pecado hay, así decían. Pequemos para que la gracia abunde. Algunos pensaban así, o predicaban así. Entonces, dice Pablo, un momento, nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos para él? Nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo si morimos al pecado vamos a vivir para él? No entendiste nada. Si piensas así, no has entendido las cosas, no has creído. Y eso hemos insistido, y en el capítulo 8 también habla, el capítulo 8 habla de eso también, que en la cruz, no solo que Él llevó Cristo pagó por nuestros pecados, sino que nosotros morimos. ¿Se acuerdan de eso que hablamos? En la cruz, no solo que nuestros pecados fueron cargados, sino que nuestras personas fueron cargadas. ¿Se entendió eso? Es muy importante. Porque en el capítulo 8, para vivirlo, hay que entender eso. ¿Verdad? Mirá en el capítulo 8, queda clarísimo esto. Que al viejo hombre está condenado. Dios no quiso salvar al viejo hombre. Por eso es que tiene que ser el Espíritu Santo el que nos controle. El viejo hombre no tiene arreglo ni mejora. Hemos insistido varias veces. Nuestros pecados fueron perdonados, todos nuestros pecados. Pero lo que somos por naturaleza, nuestra naturaleza pecadora, no tiene cura. ¿Me explico? No tiene salvación. No mejora. Esa naturaleza con la cual nacimos no mejora nunca. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿te es necesario? Todo lo que has vivido, aprendido, toda esa sabiduría que tienes, todo ese prestigio, ese buen nombre, no te sirve para nada. Cuanto más viejo y más derecho ha vivido uno a los ojos de los hombres, peor es. No sirve para nada, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Verdad? Es tremendo eso. Lo que eres de nacimiento no tiene arreglo. Es muy importante que lo entendamos. Porque si nosotros queremos vivir una vida que agrada a Dios, tengo que entender que lo que soy de nacimiento no tiene arreglo. Que tiene que ser Cristo en mí. El Espíritu Santo en mí, dirigiendo mi vida. Yo no tengo arreglo. Si yo trato de hacer las cosas, me va a pasar lo que dice el capítulo 7. Si yo trato de ser el que quiere cumplir la ley de Dios, voy a encontrar que el fuero íntimo adentro quiere lo bueno, pero no lo puedo hacer, porque el viejo hombre me lleva a hacer lo malo. ¿Me explico lo que digo? Porque son cosas sencillas, pero no tan fáciles. ¿Verdad? Nací de nuevo, pero mi yo nuevo no puede hacer lo bueno. Tú no puedes hacer lo bueno, nunca lo vas a poder hacer. ¿Verdad? No, porque tus miembros te van a llevar a hacer lo malo, vas a hacer lo malo. Es lo que dice, encuentro en el capítulo 7, es para creyentes. Algunos han dicho otra cosa, pero es para creyentes, está hablando de los creyentes.
Pablo era creyente. Dice, en el capítulo 7 que vimos, dice, yo quiero hacer lo bueno, pero me sale lo malo. Hoy feliz de mí, soy un pobre hombre. ¿Verdad? Por supuesto que soy justificado. Pero Pablo no quería ser solo justificado, quería ser santificado. Entonces, para la santidad tengo que entender que he muerto con Cristo. Tienes que creerlo eso, que ahora hay una nueva persona. Pero además tienes que entender que la ley, no puedes cumplir la ley, que no está sujeto a la ley. La ley dice, tiene poder sobre el hombre, dice el capítulo 7, lo compara con el matrimonio, dice. Si muere el cónyuge, el otro es libre, ¿no? Si el cónyuge vive, ¿sí? Un matrimonio, ¿verdad? Están casados. Y el cónyuge vive y uno se va con otra o con otro, adultera. Es adulterio. Ahora, si el cónyuge muere, se libera de eso. Y puede andar con otro, porque puede juntarse, casarse, porque está libre. Es lo que dice el capítulo 7. Y lo compara con la vida cristiana, dice. Antes, la ley me tenía atrapado. Pero como yo morí, la ley ya no tiene ningún poder sobre mí. Soy libre. No tengo que sujetarme a la ley. Soy libre del sistema de la ley. Capítulo 7 de Romanos. Soy libre del sistema de la ley. Que no puedes cumplir. Que no puedes cumplir. No puedes vivir la vida cristiana sujetándote a la ley. No quieras cumplir la ley. ¿Es buena la ley? ¿Qué dice? Sí. Pero el sistema de la ley no te salva. Somos libres del sistema legalista de la ley. Es interesante porque tú vas leyendo el Antiguo Testamento y llegas al Nuevo y las cosas empiezan a tener luz y a cambiar. Por eso es tan bueno. Una vuelta un hermano, Arturo Roja, me decía, los cristianos tienen que llenarse con el Nuevo Testamento, dice, con la cabeza con Cristo. Dice, a veces porque a veces le damos tanto al antiguo, que hay que darle, que si no tenemos el nuevo, no podemos vivir la vida cristiana. Hay que llenarse la cabeza de Cristo, el corazón de Cristo, y ver el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, ¿verdad? Dice, un pasaje dice así, hay un proverbio, si se complica algo que digo, usted me pregunta. Un proverbio que dice, no es un proverbio, dice así, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento se implica. Pero en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento se explica. Entonces, yo tengo que tener la explicación del Antiguo Testamento en el Nuevo, con el Nuevo. Tengo que entenderlo con el Nuevo. Eran grandes hombres de Dios, fieles del Antiguo, pero no tenían la luz que tenemos nosotros. ¿Verdad? Tenemos el Nuevo Testamento, que, por supuesto, que se basa, que se fundamenta en el Antiguo, pero nosotros vivimos en el Nuevo Pacto. Dios permitió que el templo de Jerusalén se destruyera para estar libre de todo ese sistema. Si Dios no hubiera querido, se hubiera destruido el templo. Lo dejó destruir, no puso su mano protegiéndolo. No quedó piedra sobre piedra. Estamos en el nuevo sistema, en esta época. Siempre el hombre se salvó por gracia. Pero ahora la gracia se manifiesta en la persona de Cristo, en esta nueva vida. ¿Vamos entendiendo? Entonces el capítulo 8 nos va diciendo. En el capítulo 6, 7, en el 7 sobre todo, habla mucho de la persona, de ti y de mí. El yo. Yo quiero vivir en santidad. Yo peleo contra el pecado y no puedo. El 8 cambia. La persona central del capítulo 8, ¿cuál es? Si leyeron con atención. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene que controlar nuestra vida. Es el rey de nuestra vida. Y uno cuando mira lo que hace el Espíritu Santo, no, acá no habla de cosas,
de milagros, ni de hablar en lengua, ni nada carismático. La obra del Espíritu Santo es reproducir a Cristo en la vida nuestra y controlar nuestros pensamientos, nuestro corazón, todo lo nuestro, para que vayamos aprendiendo y viviendo como Cristo vivió. Seamos un reflejo de Cristo, no ya yo. Hay que repetirse, no quiero ser yo, no ya yo, Cristo en mí. Y es posible por el Espíritu Santo. Mientras yo no me niegue, ya te digo, mientras yo no renuncie a mí mismo, soy un fracasado. No es en mi fuerza. Ya te dejo, Daniel, perdona. Por eso Pablo decía, renuncio a todo lo viejo, lo tengo por basura. Aún a lo presente, me extiendo hacia adelante, hacia Cristo, para ser hallado en Él. En Él. Dale, Daniel, sí, perdona. Sí, claro. Es el tema de la carta de los Gálatas esa. ¿Cómo pensaron por la gracia, la salvación? Ahora quieren vivir por la ley. No podemos vivir por la ley. No podemos. Es todo por gracia. Si tú venciste el pecado, es por la gracia de Dios. ¿Podemos vencer el pecado, las tentaciones? Sí, podemos. Podemos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero Cristo es el vencedor en nosotros. En Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Me explico? Capaz que uno puede mirar enseñanzas del discipulado que Jesús dijo y entenderlas ahora. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Sígame, a Cristo. La vida cristiana es Cristo. El centro de nuestra vida es Cristo. El motivo de nuestra vida es Cristo. El poder de nuestra vida es Cristo. No hay otra cosa. Es Él. Y es nuestro tema, y es nuestra base, y es nuestro Jesús, es nuestro todo. Conocerlo a Él es lo más maravilloso. Yo no quiero voy a dejar muchas cosas que quería decir. Pero el poder de Dios, el poder del Espíritu, levantó a Cristo de la tumba. ¿Verdad? Ese mismo poder, dice acá en capítulo 8, que levantó a Cristo de la tumba, es que nos levanta a nosotros para vivir santidad. Claro, este cuerpo mortal es pecador, ¿verdad? Porque es pecador. El viejo hombre es pecador, pero Cristo está en nosotros, Cristo está en nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu, dice, no es de Cristo. Cristo vive en nosotros. Y como Cristo vive en nosotros, ese poder vivificador nos ayuda a vivir en santidad y a vencer el pecado. ¿Quién lo vence? Él. Léanlo. Dios quiere que entendamos estas cosas. No ya yo, más Cristo en mí. Él venciendo en mí. La envidia, el rencor, los celos, las contiendas, la lujuria, el deseo de sexo incorrecto, la violencia. Cristo en mí. Cristo en mí. El poder de Cristo en mi vida. Él que es la cabeza de la nueva humanidad, ¿verdad? Puse alguna cosa más que quiera compartir antes de cerrar. Yo escribí otro. El inconverso, cuando habla hay una cosa interesante. Cuando habla de la carne, habla del ser humano sin Dios, ¿verdad? El ser humano sin Dios quiere ser su propio amo. Por eso no puede agradar a Dios, ¿verdad? Pero nosotros ya no somos de la carne, somos del Espíritu. Lo dice clarito. El creyente es del Espíritu, anda en el Espíritu. A veces fracasará, pero eso lo vamos a ver un poquito más. Pero esto lo dice ahí. El ave
se mueve en el aire. El pez se mueve en el agua. El creyente en el espíritu. Como el ave en el aire y el pez en el agua, el creyente tiene que moverse en el espíritu. Solo, como vamos a ir después de la conferencia hablando de las campañas, hablando de esto, quiero decirle, hay que alimentar el espíritu. ¿Verdad? ¿Cómo se alimenta el espíritu? ¿Cómo se alimenta ese espíritu? Bueno, conociendo a Dios a través de su palabra, leyéndola, conociendo la palabra de Dios, orando a Dios, ¿verdad? Fortaleciéndome así, con la lectura, con la oración, fortalezco ese poder espiritual. Me dejo controlar por él. Realmente, no ya yo, más Cristo en mí, se cumple, ¿verdad? Es muy importante de qué me lleno, por supuesto que es muy importante de qué me lleno. Si me lleno de Dios, ¿verdad? Va a ser una cosa. Si me lleno de lo que no es Dios, va a ser otra. Alguien decía predicando, hay que llenar el corazón, la mente con los pensamientos de Dios, para que yo conozca, ¿verdad? Y para que pueda vivir como a Dios agrada. Pero lo vivo en el poder de Él. En el trono de mi vida no tengo que estar yo, tiene que estar Dios. ¿Me explico? Nosotros tenemos el poder para vivir de una forma diferente. No de lograr lo que nosotros queremos, que justamente es lo que no tiene que ser, sino de que Dios logre en nosotros y a través de nosotros lo que Él quiere. ¿Verdad? Tú quieres que Dios te controle, Dios te quiere controlar. El Espíritu Santo te quiere controlarte. ¿Verdad? Lo reitera muchas veces, ¿verdad? En este capítulo, pero recuerden, si el Espíritu de Cristo no estuviera en mí, no soy de Él. Pero por haber creído, si he creído en Cristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo está en mí. Si el Espíritu Santo está en mí, entonces puedo vivir la vida cristiana. Puedes vivirla. Anda solo hoy y reflexiona con Dios estas cosas. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Verdad? ¿Estoy renunciando para que Dios me controle o estoy queriendo yo dirigir y gobernar mi vida? ¿Verdad? Si yo me la creo, lo que sea, me la creo yo, estoy yo tratando de mandar. Deja que Dios mande. Deja que Dios te mande. ¿Te interesa el tema? Dale, sí. Abstención, sí. Pero viste que todo eso para buscar que Dios te dirija. No como cumplir cosas, porque, ojo que siempre hay una línea muy fina entre la dependencia del espíritu y el legalismo. Porque el ser humano es legalista, porque el ser humano es orgulloso y quiere ir a hacer las cosas. Y nosotros, el viejo hombre nuestro, siempre nos hace trampas. Siempre nos va a estar trampeando. Que Dios me mande, por favor. Cuando Dios te gobierna es lo más lindo. Cuando el Espíritu Santo te controla, es lo mejor que pasa en tu vida. Lean el capítulo 8. Leanlo en más de una versión. Oren. Es clave este capítulo, ¿verdad? Porque te va llevando a esto. Porque además es genial, Pablo, o Dios. Porque en el capítulo 7 te pones en esa angustia, quiero hacer lo bueno y no puedo. Y en el capítulo 8 te dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan, y te enseña, te habla de vivir en el Espíritu. Te lleva al capítulo 7 la necesidad de que el Espíritu Santo te controle. Bueno, ¿terminamos? ¿Alguien quiere agregar algo, como agregó Daniel? Que te vayas, que te bajes, no porque no estoy arriba, pero bueno. Así que dejo que quien quiera terminar, termine orando, ¿está? Recuerden lo que dijimos, que desde el martes hasta el domingo, si Dios quiere, estamos allá, ¿verdad?
El fin de semana sí estamos aquí. Bueno, quien quiera terminar que lo haga, por favor. Porque te hemos podido escuchar, Señor, a través de tu palabra, aclararnos algunas cosas, Señor, tú sabes que nos cuesta entenderlas. Y Padre, queremos vivir, sí, como tú esperas de nosotros, sabiendo que nos conoces, que no esperas más de lo que podemos dar, Señor, y que inclusive eso no es para salvación. Pero Padre, te pedimos que tú nos ayudes en nuestras debilidades para poder ser de testimonio a otros. Te pedimos que nos bendigas en nombre de Cristo. Amén.